Hola, soy Alejandra Salazar y para la clase de oceanografía vamos a hablar un poco sobre el fenómeno del Niño Oscilación del Sur o por sus siglas mejor llamado ENOS. Bueno, este es un fenómeno natural caracterizado por ser un patrón climático en cuanto a la fluctuación de temperatura del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial que se asocia a los cambios en la atmósfera, el cual es un ciclo que puede llegar a durar entre 3 a 7 años para que se den sus fases. Aún así, el ciclo no es una oscilación regular como el cambio de las estaciones, por lo que lo hace que sea muy variable en cuanto a su intensidad y duración. Y ahora, con el cambio climático se ha incrementado por las actividades antropogénicas. Han hecho varios estudios para ver cómo el cambio climático influye en el fenómeno del Niño Oscilación del Sur. Y varias personas han dicho de que con este cambio climático hace que se den un aumento de temperaturas y unas condiciones muy variadas en cuanto a la atmósfera, hacen que la frecuencia en cuanto a su intensidad del fenómeno ENOS vaya a llegar a aumentar y llegue a ser más variable aún. Bueno, ahora hoy sí, para comentar un poco más, el fenómeno ENOS se basa en que las aguas superficiales de una gran franja del Océano Pacífico tropical se calienten o enfríen entre 1 a 3 grados Celsius en comparación a su temperatura normal. Y esto hace que afecte directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales o pueda tener una gran influencia sobre el clima en otras partes del mundo. Bueno, ahora hay que saber que existen tres fases: la fase neutral, la fase del niño y la fase de la niña. En la fase neutral nos va a indicar las condiciones normales del Océano Pacífico, el cual tiene unos vientos dominantes que van del este al oeste, que se llaman los vientos alisios. Estos vientos alisios van a alejar las aguas superficiales de la superficie del océano hacia Australia e Indonesia, mientras que en lo alto de la atmósfera la dirección de los vientos va a ser en dirección contraria y va a ser una circulación de aire que se llama la circulación de Walker. Entonces, con la capacidad del océano de absorber el calor, la temperatura de la superficie del océano va a aumentar y se va a acumular en el lado de occidente del Océano Pacífico. Entonces, por el aire caliente se va a elevar y va a absorber la humedad. Entonces va a hacer precipitaciones normales. Luego, con esta circulación de aire, en el aire del oriente va a ser frío y seco, lo que va a hacer que también entre sus características el termoclima se encuentre en el área del oriente más cerca de la superficie, mientras que en el área del occidente el termoclima va a ser se va a encontrar a una profundidad de 200 metros. Esto va a hacer que en esta área sea rica de nutrientes y una producción primaria alta. Bueno, y también en el área del occidente el nivel del mar va a ser diferente que en el oriente, ya que en el occidente por la temperatura las moléculas de agua se van a expandir y más el flujo y el movimiento va a hacer que tenga un nivel del mar más alto en este lado que en este. Como siguiente se tiene la fase del niño, el cual tiene un proceso diferente, el cual es la fase cálida, debido a que va a alcanzar el medio una condición de desequilibrio y va a producir un desplazamiento de la masa superficial del cuerpo de agua del Océano Pacífico hacia el oriente. Y esto se da por el debilitamiento de los vientos alisios o también por esa alta exceso de diferencia entre las alturas del nivel del mar. Entonces va a hacer que el sistema de circulación del aire se detenga y se dé un movimiento de aguas templadas que se van a acumular en las costas del Pacífico Oriental, por lo que el aire caliente se va a elevar y va a absorber humedad, creando precipitación en el área del oriente y va a ser unas condiciones frías en el área del occidente. El nivel del mar aquí se va a homogenizar, al igual que el termoclima, que va a alcanzar una profundidad de 50 metros. Bueno, esto tiene un gran impacto en el océano, ya que la salinidad y todo va a variar. Y también porque
va a haber una disminución del enriquecimiento del agua y también va a haber una disminución en la producción primaria del fitoplancton por estas condiciones de temperatura, el termoclima, entre otras cosas. Y por último, pero no menos importante, se encuentra la fase de la niña, que es el contrario del efecto del niño, ya que los vientos alisios se van a intensificar por la gradiente de temperatura que va a disminuir en el oriente y va a hacer que se intensifique el movimiento de la circulación de aire. Y así se va a dar una acumulación del agua caliente en el Pacífico Occidental. Entonces, se va a elevar el aire, va a absorber humedad y va a crear condiciones húmedas. Esto también va a hacer que las corrientes de Humboldt que se ubican en Sudamérica ecuatorial van a transportar aguas ricas en nutrientes que van a propiciar un aumento en la producción primaria. Entonces van a haber más nutrientes en esta fase. Después es que el nivel del mar va a tener una mayor altura en el occidente, por lo que se comentó en la fase neutral, y va a tener una menor altura del nivel del mar en el área del oriente. El termoclima otra vez se va a encontrar en la superficie, en el área del oriente, mientras que va a disminuir en el occidente por estos cambios de temperatura, y esto va a formar de que se tenga una mayor concentración de nutrientes y producción primaria. Bueno, y ahora sabiendo lo de las fases, se tiene que tener en cuenta que va a tener un impacto estos fenómenos y fases de sequías y lluvias en las costas o aspectos también socioeconómicos, ya que va a haber un impacto en la pesca porque con el movimiento de la termoclima, la salinidad y otras, la producción y la cantidad de peces puede variar. También va a haber una emergencia ante desastres tanto de sequías o lluvias. Entonces, van a haber una reducción también o aumento de las actividades de huracanes o épocas secas. Por lo tanto, el Estado va a tener que invertir de diferentes maneras. Luego también hay que saber que va a haber una reducción en las facturas de calefacción en invierno o aire acondicionado en época seca por este movimiento entre sequías y lluvias. Y esto también va a afectar en el área energética, ya que se puede dar una reducción o aumento en los caudales de hidroeléctricas o la radiación solar va a variar para las celdas solares por lo de las lluvias o sequías. Entonces, todos estos fenómenos impactan en las comunidades y en la socioeconomía. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.